En Palermo, Sicilia, tuvimos nuestro 11 de septiembre particular casi una década antes que Nueva York. Fue el 23 de mayo de 1992, a las 17:58, en la autovía que conecta el aeropuerto con el centro de la ciudad. Por orden de Salvatore Toto Riina, jefe de la Cosa Nostra, 500 kilos de TNT mataban al juez Giovanni Falcone, a su esposa, la magistrada Francesca Morbillo, y a 3 miembros de su escolta. 55 días después de mandar a asesinar a Falcone, Riina ordenó un segundo ataque, esta vez en el centro de Palermo, contra el colega de Falcone, su amigo el juez Paolo Borsellino. Tras meses de vigilancia, un grupo de investigadores llegados de Milán, decididos a encontrar a Riina, dieron con la guarida del capo de los capos. El 13 de enero de 1993, vieron salir del edificio a la señora Riina con su chofer. Y 2 días después, a Toto Riina. El jefe de la mafia vestía un chaleco de lana y tenía el aspecto de un modesto empresario que se dirigía a su negocio. Así terminaban 24 años de huida para el hijo de un campesino pobre de Corleone que había aterrorizado a Sicilia para saciar su sed de poder. Toto Riina volvió a ser visto en público 2 meses después de su arresto, en el Tribunal de Palermo, el mismo lugar donde 6 años antes había sido condenado in absentia a cadena perpetua. Su entrada parecía haber sido cuidadosamente preparada por sus abogados. Vestía como un campesino. Aparecía modesto y humilde, e incluso parecía un tanto abrumado ante el tribunal. Ci dica se è meglio rispondere o vuole... E allora... Intanto noi sappiamo che lei è stato condannato definitivamente per le 2 associazioni, associazione di diritto mafioso e l'associazione finalizzata al traffico. Lei si è occupato di droga, evidentemente. No, non sono mai interessato di droga, perché se mi avessi interessato di droga, mia moglie non avesse bisogno di stare in una casa da mia suocera di 4 mesi baciati e di farsi campare di mia suocera. Io non conosco queste droghe, queste cose che fanno tanto male ai bambini, ai vecchi, a tutta l'umanità. Quindi la prego, signor Presidente, io non mai, io ho fatto solo l'agricoltore, il contadino, lavorando onestamente, io e la mia famiglia, cioè i miei genitori, i miei nonni, signor Presidente.
e non è vero che ci sono cupole e non cupole. La cupola mia è la mia famiglia. E ho 4 figli e mia moglie. Sono qua alla volontà del Signore, ci aspettiamo Dio. Dio per provvedere a tutto. Sono un credente, gesto un credente, sono una persona come vede tranquilla, gesto affari tranquilli. Sono qua. Lei ha capito di dire che non conosce cupola. Non esiste, sono cose che io le leggo nei giornali, mi sembra una fantascienza. Rina era un hombre sencillo, pero tenía un carácter de hierro. Y con ese carácter de hierro, digamos, ponía por delante la humildad. Es decir, no resultaba una persona agresiva, una persona descortés. Era humilde. Daba la impresión que quería hacer el bien. Es un hombre convincente, principalmente porque usa esa benevolencia, pero quiere que hagas lo que él diga. Toto Riina es una persona muy reposada, muy educada. Es como tener delante un mago que te está manipulando. Una persona que tú... sabia, una persona sabia. Y a muchas personas incómodas que podían serlo para Toto Riina, las ha matado. Cuando Toto Riina entiende que empieza a pisar en terreno poco firme, joder, te mata. Conocí a Riina siendo yo muy joven, porque él era un fugitivo y se ocultaba en casa de mi tío Vincenzo, que era el hermano más pequeño de mi padre. Así que lo conocí allí. No es que supiera quién era o quién no era. Yo por aquel entonces no sabía nada de la Cosa Nostra. Y luego, en 1980, cuando me reclutaron, me lo presentaron conforme al ritual. Y recuerdo que me dijo estas 2 palabras. Toto Riina me dijo: yo no quería que te reclutaran porque estás en manos del representante más cornudo que haya tenido jamás la historia de la Cosa Nostra. Y tengo que abrirle un agujero en la cabeza en cuanto tenga la oportunidad. Había logrado acaparar en sus manos un poder de vida o muerte frente a todos, poder que todos los demás le habían otorgado, y que a su vez él empleaba contra cualquiera de ellos. Son muchos los que antes lo habían secundado y a los que luego les quitó la vida. Corleone se encuentra a 60 kilómetros de Palermo. Aquí todo parece anodino y opaco a la vez. La mafia está en todas partes y en ninguna. La ciudad es un laberinto de callejuelas salpicadas con 100 iglesias, con casas apiñadas unas contra otras y encerradas en sí mismas. En una de estas casas nació Toto Riina. Mi padre dirigía la brigada de la policía judicial de la comisaría de Corleone. En este pueblo estudié la secundaria. Tuve muchos compañeros de clase a los que luego me encontré al otro lado de la barricada. Yo también me hice policía. He sido jefe de homicidios de la Brigada Móvil de Palermo. Investigué a los Corleonesi. Y tengo que decir que jugaba con ventaja porque me había criado en su territorio. Toto Riina vivía en Corleone con su familia, con su padre. Iba al campo y se deslomaba trabajando en el campo. Hasta que un día, al volver de trabajar en el campo, su padre encontró un artefacto de guerra dejado allí por los americanos, que se acababan de ir,
y que él consideró muy útil para él y su familia. Hizo que su hijo lo recogiera y lo llevara a casa para vaciarlo, para hacer cartuchos de caza y aprovechar el metal, muy resistente para su tractor. Delante de la casa, cuando está abriendo la bomba, esta explota y muere el padre, muere el hermano, muere incluso el mulo que tenía la familia Riina y que es una de las fuentes de sustento de la familia. El pequeño Toto Riina queda como único pilar de la familia. Y la madre, que estaba embarazada cuando muere el padre, da a luz a la última hermana, a la que él debe mantener con su actividad. Estamos en el corazón del latifundio siciliano. Aquí nace la mafia del feudo, la mafia del latifundio. En estas masías vivían los campesinos que cultivaban la tierra de la mañana a la noche, que se deslomaban de la mañana a la noche. Y los dueños eran 4 o 5 varones para todas estas tierras. Y vivían en Palermo y dejaban aquí a los capataces, que eran los que administraban, gestionaban las vidas de estas personas. Los capataces suponían el buen y el mal tiempo. Contrataban, despedían, daban premios o castigos, castigos incluso físicos, muy duros. Tenían en un puño a los campesinos, que no se atrevían a protestar porque tenían que mantener a sus familias. Los nobles estaban en Palermo, estaban en Piazza Marina jugando a las cartas y recibían de estos capataces, de estos primeros mafiosos, únicamente el dinero procedente de sus tierras. De manera que la mafia tenía un prestigio social. La mafia. Eran los tiempos del feudalismo. Colaboraba con el barón, con el noble, bajo el pretexto de la protección del feudo y bajo el pretexto del orden en el feudo, para que los aparceros no se rebelaran, que los arrendatarios pagaran el canon regularmente. Era la mafia la que protegía al marqués, al barón, al príncipe. Lo protegía y lo ayudaba. Ciertamente todo esto posteriormente degeneró. Degeneró porque este mafioso que lo protegía se convirtió en el dueño del feudo. De manera que también ahí la mafia obtuvo su recompensa, su grandísima recompensa, su inmenso beneficio. De manera que, en cierto sentido, los nobles fueron expropiados, desposeídos, pero sin recibir indemnización alguna por la expropiación. El expediente de Toto Riina. Esta es la primera foto. Jovencísimo. Nació en 1930. Cuando se hizo esta foto ya era responsable de un homicidio. Está involucrado, junto con otros muchachos, en una gran reyerta, acontecida en San Giovanni de Corleone. Su adversario, Di Matteo, se presenta en el lugar de los hechos para resolver un conflicto junto con un amigo, que saca una pistola automática. Riina no pestañea. Saca un arma, un revólver que llevaba escondido, y dispara contra Di Matteo. Di Matteo recibe el disparo en el muslo y una hemorragia masiva le provoca enseguida la muerte. Riina es arrestado y trasladado primero a la prisión de Ucciardone y posteriormente a la de Termini Imerese. Un periodista del diario comunista de Palermo, Lora, informaba escuetamente del suceso. Duelo entre 2 campesinos. Uno ha muerto, el otro está en el hospital.
Rina tenía 19 años, su oponente 30. El enfrentamiento tuvo lugar el día de la procesión sagrada de la ciudad. Rina es condenado a 12 años y 4 meses de prisión. Entre rejas, aprendió a leer y escribir. Y obtuvo su título de educación primaria. Su sentencia fue reducida a la mitad por buena conducta. A su regreso a Corleone, en 1956, tenía 26 años y una reputación. Había matado a un hombre, pero era libre. Corleone es una ciudad muy devota, una ciudad católica, una ciudad donde los mafiosos, el Viernes Santo, competían para portar la capucha de pertenecientes a las hermandades y cargar por las calles del pueblo con la imagen de la Madonna, que buscaba por las calles de Corleone a su hijo muerto en la cruz. La procesión se detenía más tiempo, con el consentimiento del sacerdote, delante de las casas de los líderes de la mafia, delante de las casas de las personas consideradas más importantes en esta ciudad. Había una armonía general, porque no era que el mafioso mirara de reojo al comisario, o al policía, o al cura, sino que había cohabitación. En el pueblo mandaba el mafioso, el policía y el sacerdote. Eran los tres personajes simbólicos que mandaban en el pueblo. Si había que celebrar un matrimonio, ¿a quién se acudía? Al cura. Si había que arreglar algún asunto, se acudía al policía. Y para cosas más importantes, se molestaba al mafioso. Yo he sido cristiano, católico, por educación familiar, por adoctrinamiento familiar. Mi padre y mi madre me llevaban a la iglesia. Luego recibí los sacramentos, el bautismo, la comunión, etc. Todos los miembros de la Cosa Nostra, a pesar de cometer semejantes atrocidades, porque de eso se trata, estábamos convencidos de estar haciendo un bien por la comunidad. Teníamos la conciencia tranquila. Yo, después de cada asesinato, iba a la iglesia y confesaba ante Dios, porque no podía confesarme con nadie más. Y le pedía perdón a Dios por lo que había hecho. No puedo explicarlo, es una contradicción. Pero cuando iba a la iglesia y rezaba, me sentía aliviado. Me sentía más... Sentía como si no hubiera cometido el crimen. Cuando iba a la iglesia y rezaba mis oraciones, hablaba con Dios, porque en mi cabeza yo hablaba con Él. Me sentía más ligero, sentía que era justo lo que había hecho, porque la víctima se lo merecía. Sicilia es una isla que tiene una historia muy particular, quizá única en Europa. Siempre fue colonia de alguien venido de fuera. Nunca eligió su propio gobierno, Sicilia. No digo ya un gobierno democrático, sino que una dinastía reinante siciliana no ha existido jamás. De manera que fue siempre la imposición de un poder venido de fuera. Y esta organización, digamos, del poder, nunca garantizó de manera generalizada, extendida por todo el territorio, la seguridad de los ciudadanos, la solución de los litigios entre los ciudadanos. Entonces nacieron espontáneamente figuras
De hecho, el concepto original de mafioso, es importante subrayarlo, es el de hombre de respeto, de honor. En su origen, la mafia fue casi un mal necesario. Era casi un mal necesario en el sentido de que el poder, la justicia, era completamente ajena al pueblo siciliano, era lejana. Y por tanto, fue casi un mal necesario recurrir a estos hombres, a estos personajes mafiosos que eran los líderes. El mafioso era un líder que arreglaba los llamados asuntos, como por ejemplo regularizando con un matrimonio la clásica fuga, o el joven que se había aprovechado y había seducido a una muchacha. Era también, por ejemplo, el campesino pobre o el ciudadano normal al que le robaban sus posesiones, y fue este un problema muy extendido. Y consideraban, por tanto, al mafioso como un padre, una figura paterna. Nosotros sabíamos todo lo que se cocía. Recuerdo de aquella época que incluso cuando había quienes cometían atracos, éramos nosotros los que interveníamos en el castigo, porque no queríamos que aquello sucediera. El barrio se mantenía bajo control en todo momento. Desde atracos a mano armada hasta hurtos, todo. No se movía una hoja sin que nosotros lo supiéramos. Digamos que es un estado aparte. Es como tener una comisaría de policía en el barrio. Resulta casi obsceno decir que tenía un poder superior al del Estado. Pero el mafioso, cuando recibía todas esas confidencias, todas esas noticias de la gente que le decía, me han robado, él, con su poder, a diferencia del Estado y las fuerzas del orden, inmediatamente identificaba a los responsables, a los culpables. Y es verdad que administraba una justicia personal, porque evidentemente los sujetos que eran identificados como atracadores o ladrones recibían una sanción, y una sanción de cualquier tipo hasta llegar al asesinato. Recuerdo que en Palermo hubo una época en la que por la mañana era muy frecuente encontrar en los basureros, en bolsas de esas negras de basura, un cuerpo humano. Era gente a la que se había advertido que cambiara su vida, que no acosara a tal persona o que no importunara a tal otra, y se ejecutaban penas de muerte. Es verdad que se dio esto en Palermo. Esta forma de castigo estaba muy arraigada. Se los estrangulaba y posteriormente se los metía en una bolsa y se los abandonaba. Yo he llevado varios procesos por ese tipo de actos. El primer capo de la familia mafiosa de Corleone fue el doctor Michele Navarra, médico profesional muy estimado. Tenía como fidelísimo gregario, sicario, asesino, hombre de confianza, a Luciano Liggio, un joven sin escrúpulos que quería abrirse camino en la familia de la mafia. El doctor Michele Navarra era director del Hospital de Bianchi de Corleone y pertenecía a una familia corleonesa muy respetada. Un hermano presidente de la empresa siciliana de transportes, el otro hermano médico y rector de la Policlínica de Messina, otro hermano en el Consejo Regional para las Autonomías, una familia muy respetable.
pero una familia que quería mandar también dentro de la mafia. En el 58, ¿qué sucede en Corleone? Sucede que Lidio, que ha subido los peldaños de la escala jerárquica interna de la Cosa Nostra, porque hay una jerarquía interna, obviamente, en la Cosa Nostra, como en todas las organizaciones, también en las criminales hay una jerarquía. Lidio decide que ha llegado el momento de convertirse él en el líder de la familia mafiosa de Corleone, que es una familia mafiosa importante. El problema es que el puesto está ocupado por un médico, el doctor Navarra, Michele Navarra. Y por tanto, dado que la poltrona es solo una, para poder ocuparla hay que liberarla de quien la ocupa ahora. Y la Cosa Nostra tiene un solo instrumento, conoce un solo instrumento que es el asesinato. Entonces, un día que Navarra viaja en su automóvil, en su coche, sufre un atentado y muere. No sé si el autor material fue Lidio, pero ese es un detalle totalmente secundario, paradójicamente. Lo que es seguro es que desde ese momento Lidio se hace con el puesto de Navarra, es decir, se convierte en el capo de la familia mafiosa de Corleone, con el apoyo especialmente de los que eran denominados sus lugartenientes, Salvatore Riina, mira por dónde, y Bernardo Provenzano. Corleone, en aquellos años, se convierte en Tombstone, como dicen los estadounidenses, el cementerio de Woodhill. Se cometieron 52 asesinatos, todos partidarios de Navarro, realizados por lugartenientes de Lidio. Se confirma, además, la fama de sanguinarios de Lidio y los suyos. Comienzan a ser temidos porque son gente que mata. Es decir, no discute, mata. O estás de acuerdo conmigo o te mato. La guerra en Corleone ocupa los titulares de los periódicos de Palermo. Furioso porque lo presentan como un gángster, Lidio destruye las rotativas del diario L'Ora. Tiempo después, el nombre de Riina salta también a los titulares. Convertido en uno de los esbirros de Lidio, se ha hecho un nombre. La foto, difundida por la policía, es la de su documento de identidad. El Riina del 58, año del asesinato de Navarra, es ya un Riina completamente mafioso, sin duda. Es alguien que ha entendido, que conoce las reglas internas y las acata. Y procura interpretarlas de la mejor manera posible, porque también Riina es alguien que quiere ascender. Una vez le pregunté a un mafioso, ¿cuál ha sido el motivo que te ha llevado a entrar en la Cosa Nostra? No hay... Ninguno de los mafiosos que conoces se sale con la suya, o muere asesinado, o es arrestado. Y él me respondió, entré en la Cosa Nostra porque yo en mi ciudad no era nadie. Nadie me saludaba, nadie me tenía en consideración, no era nadie. Desde que me uní a la Cosa Nostra soy reconocido, apreciado y mirado por todos como una persona con prestigio y digna de respeto. Es decir, la mafia para estas personas es un ascensor social. Es un modo, obviamente ilegal, criminal, esto es superfluo decirlo, por el cual pueden acceder al dinero, a roles, a ejercer el poder, a tener el respeto de los demás, lo cual es importantísimo también para los sicilianos. La mafia, para personas como Riina, como Provenzano y como Luciano Lidio, ha sido un ascensor social. Yo fui reclutado en 1980. Tenía 22 años por aquel entonces. Así que me citaron para que acudiera a cierto lugar donde me encontré con otros muchachos. No sabía qué tenía que pasar, qué no tenía que pasar.
Es más, a decir verdad, estaba un poco preocupado, porque como había hecho algunas gamberradas, me decía, vaya, ¿qué será? ¿Qué he hecho esta vez? Se me acercó un hombre de honor. Se nos acercó, porque éramos 7 aquel día. Cogieron una imagen sagrada y con una aguja nos pincharon en un dedo. Nos hicieron derramar sangre sobre aquella imagen sagrada. Le prendieron fuego y nos la hicieron pasar de una mano a otra, y mientras ardía la imagen sagrada, tuvimos que repetir que nunca traicionaríamos a la organización, que si traicionábamos a la organización, nuestra carne debería arder como ardía aquella imagen sagrada. Una vez eres hombre de honor, digamos que la gente del pueblo, del barrio, lo comprende. ¿Y por qué lo entiende? Porque mientras antes veían que cuando 2 hombres de honor, importantes, se apartaban para hablar, yo me mantenía en una parte, es decir, no participaba del diálogo. Pero en el momento en el que ven que uno participa en el diálogo, con estas personas importantes, la gente del barrio ya entiende que tú también te has vuelto importante para tener un diálogo con estas personas y por lo tanto, digamos, te respetan. No es que no me respetaran antes, porque a mí me respetaban. ¿Pero por qué me respetaban? No me respetaban por mí, me respetaban por la parentela que podía tener a mis espaldas. Mientras que ahora empezaban a respetarme solo por mí, no ya porque era pariente de Tizio, sino porque yo ya no era Anselmo, pariente de Saro Anselmo. Ahora, Anselmo era yo. Una vez que uno se convierte en un hombre de honor, se decía que tiene los ojos abiertos y, por tanto, digamos, podía ver todo lo que había que ver. Y te convertías, digamos, en un pequeño dios. Te sentías así porque todo lo que querías lo conseguías. No tenías ningún problema. Si había uno que te faltaba al respeto, estaba frito. Si querías, podías pedir su cabeza, podías pedir su vida. De manera que tenías ventajas en todos los sentidos. Ibas a comprar un coche y tenías un descuento extra. No sé, necesitabas un médico y tenías los mejores médicos. La Cosa Nostra no te impedía nada, te abría todas las puertas. A donde querías llegar, llegabas. Mi día a día, como adjunto de Rina, no como adjunto de Rina, como agente en nombre de Rina, como agente en nombre de mi propia familia, de mi persona, como emprendedor, digamos, como sicario. Yo era como un camaleón. Dependiendo de las circunstancias, era capaz de cometer un asesinato. Exhausto, volvía a casa, me daba una ducha, me cambiaba, le daba la ropa a mi madre para que la metiera en la lavadora para eliminar todo rastro. Después iba al bar, me reunía con los amigos, íbamos a comer una pizza o a pasar un buen rato. No me creaba problemas. Y luego, al margen de todo esto, parecerá paradójico, me interesaba por la sociedad civil, entre comillas. De un campesino, de alguien que necesitaba un hospital, de algún chaval que necesitaba 100.000 liras, de alguna familia que tenía algún amigo que no encontraba trabajo, yo me interesaba. Le hacía préstamos, le daba dinero, lo ponía en posición de comenzar una actividad laboral. Si tenía dificultades con el banco, yo me interesaba y procuraba conseguirle un crédito, una hipoteca, es decir, lo que era la sociedad. Me ponía a su disposición con los medios que tenía. Todo lo que yo podría... Por ejemplo, llegaba en las fiestas locales y hacía una buena contribución. No quiero entrar en detalles, pero hacía una buena contribución. Venía, qué sé yo, el cura que necesitaba algo y me metía la mano en el bolsillo y le daba. Pero esto, antes que yo, lo hacía mi padre y yo lo continué. Todo aquello, por poco o mucho que hubiera que hacer, se hacía en la ciudad. Y después de eso, al día siguiente, por la mañana, si había que matar a alguien, se hacía.
Dentro de la Cosa Nostra hay reglas, y estas reglas se explican durante la ceremonia de iniciación. Hay reglas que, digamos, que pueden conducir a sanciones más o menos aceptables, pero también hay reglas que, si se violan, conducen a la muerte. Por poner un ejemplo, si uno hace de confidente de la policía, esa es una regla que, si se transgrede, conduce a la muerte. Si uno tiene relaciones sentimentales con personas casadas con hombres de honor, o hijas o hermanas de hombres de honor, eso conduce a la muerte. Si uno pelea con un hombre de honor y llega a las manos o se dicen palabrotas, conduce a la muerte. Esta es la visión que tienen ellos de sí mismos. La visión que tengo yo es que son unos pedazos de mierda. No se salva ninguno. Tienen todas estas reglas, el hombre de honor, la obligación de decir la verdad, la prohibición de tirarse a la esposa de otro mafioso, gilipolleces. De Rina no hay muchas fotos. Aparte de la primera de su ficha policial, tomada cuando tenía 19 años, hay una segunda, que data de 1963, cuando fue arrestado en Corleone. Ha ganado peso y estatura. Por aquel entonces, los mafiosos son enviados a la prisión de Ucciardone, de Palermo, a la que ellos llaman el Gran Hotel Ucciardone. Son los amos. Hacen que los mejores restaurantes de Palermo les sirvan sus comidas porque se niegan a comer lo que ellos califican como il cibo del gobierno, la comida del gobierno. A los 33 años, por segunda vez, Toto Riina ingresa en la prisión de Ucciardone. Fue arrestado en Corleone, siendo fugitivo, acusado de haber participado en la matanza de los Navarra, la que vio caer a todos los personajes de relevancia de la familia del doctor Michele Navarra, los perdedores de Corleone. Es un prófugo y es arrestado por casualidad en Corleone por agentes de la Comisaría de Seguridad Pública que lo paran y a quienes muestra con total confianza el documento de otra persona. Lo llevan a comisaría, donde mi padre lo reconoce y dice que es Toto Riina, y lo detienen. Ahora Riina es otro hombre. Ya no es el aprendiz, el muchacho de respeto, pero todavía demasiado joven. Esta vez Toto Riina es un jefe. Es venerado, respetado por los detenidos, como él había visto que sucedía en sus tiempos con los jefes. 6 años después, en 1969, se eligió un tribunal penal en Apulia para instruir el proceso de Ligio, Riina y sus compinches, acusados de los asesinatos de Navarra y sus hombres. Esta elección causó perplejidad. Sus abogados habían argumentado que el tribunal de Palermo no era lo suficientemente imparcial para juzgar a los hombres de Corleone. La víspera del veredicto, el presidente del tribunal recibió una carta anónima que decía: «Jueces de Bari, ¿no han comprendido que si condenan a uno solo de los caballeros de Corleone, les vamos a hacer volar por los aires?» Riina está en el banquillo de los acusados, pero su nombre no aparece en los periódicos. La atención mediática se centra en su joven jefe, Ligio. Todos los corleonesi son absueltos. La intervención de un prefecto permite que el tribunal declare peligrosa su presencia en Sicilia y ordene su arresto domiciliario en el centro de Italia. ¿Y qué hacen estos, naturalmente? Puesto que no es una cárcel, escapan. Y regresan clandestinamente, digamos en secreto, a Sicilia, donde naturalmente son protegidos por las otras familias mafiosas, porque ellos al fin y al cabo son mafiosos también. Y dentro de esta organización existe ese tipo de solidaridad, de protección. Y estos desde entonces básicamente permanecen como clandestinos. El mafioso fugitivo, una cosa es segura, está en Sicilia. No es un prófugo en las Bahamas ni en otro lugar agradable que podamos imaginar, porque no puede irse. Si se va, pierde el poder.
En el 69 tiene lugar un suceso clamoroso, que ha venido a llamarse comúnmente la matanza de Viale Lazio, y que consiste en que un escuadrón de asesinos mafiosos entre en las oficinas de un promotor inmobiliario y se produce un tiroteo a golpe de ametralladoras. Y es asesinado Michele Cavataio, que es el verdadero objetivo de esta misión de sangre. Porque Michele Cavataio es un mafioso de cierto peso que, en opinión de sus adversarios, llamémoslos así, se ha expandido demasiado, ha ido un poco más allá de lo que debería haber sido su papel. Y en estos casos se procede de acuerdo con los modos de la Cosa Nostra, es decir, hay que matarlo. Y muere uno del grupo de los asaltantes. De hecho, los otros, cuando huyen, se llevan este cadáver. Esta persona es un Bagarella. Es hermano de Leoluca Bagarella, que es cuñado de Rina. Lo que significa que los Corleonesi quedan señalados por las familias palermitanas o en cualquier caso juegan un papel, junto con algunas familias palermitanas, contra otras familias palermitanas. Creo que esto es significativo, porque es el reconocimiento de un papel no secundario de esta familia mafiosa de un pueblo de la provincia. Años más tarde, los arrepentidos de la mafia revelaron que fue Rina quien dirigió el Escuadrón de la Muerte en Viale Lazio. El asalto fue salvaje y brutal. Lora publicó un críptico titular: "El odio tiene paciencia". Por aquel entonces, nuestra imagen de los Corleonesi era Ligio, el jefe extrovertido, arrogante y ambicioso, al que le encantaba pavonearse bajo diferentes disfraces. La organización de la Cosa Nostra prevé que en el vértice, porque se trata de una organización piramidal, se siente una especie de consejo de administración, al que ellos llaman comisión o cúpula, y entra a formar parte de la comisión por primera vez, que nosotros sepamos, un representante de la familia de Corleone, que es Luciano Lidio. Este es también un hecho extremadamente significativo, porque confirma, por si fuera necesario, el peso creciente, el rol de esta familia mafiosa dentro de la organización global de la Cosa Nostra. El asesinato del fiscal Pietro Scaglione, cuando regresaba del cementerio, a donde iba cada mañana a dejar flores en la tumba de su esposa, conmocionó a Italia. Estamos en 1971, 3 años antes de que las Brigadas Rojas ejecutaran a un magistrado italiano. El diario Lora apunta sin vacilar a Ligio como responsable del asesinato. El autor material sería, sin lugar a dudas, Rina, su protegido. Ligio rompe la regla de no atacar directamente al Estado mediante el asesinato de sus representantes, porque estaba muy cabreado con Scaglione, que había dictado una resolución por la cual Ligio no iba a la cárcel, pero tampoco podía regresar a Corleone. Ahora mismo no recuerdo bien los detalles, pero en suma, cuando la mafia estaba bastante tranquila, por lo que respecta a la actividad judicial, Scaglione se había permitido crearle un gran problema de libertad personal, y entonces Ligio decide matarlo. Y al mismo tiempo, creo que en esta historia también hay un mensaje muy potente que los Corleonesi, es decir, Ligio, que era el jefe de los Corleonesi por aquel entonces, envía a las familias mafiosas de Palermo. Asesina al fiscal de la República de Palermo en Palermo. Es decir, en aquel ambiente no era moco de pavo. Por tanto, ya entonces existía esta obsesión, digamos, de los Corleonesi de hacer carrera, por así decirlo, de asumir un papel protagonista dentro de la mafia que realmente contaba, que era la palermitana. La cuarta foto, conocida de Rina, le fue incautada durante un registro domiciliario. Se le ve a él en la Piazza San Marco de Venecia durante su luna de miel. Fue el periodista de investigación Mario Francese quien nos relató en sus artículos la historia de amor entre la maestra de escuela de Corleone y el asesino prófugo.
Rina tenía 26 años y acababa de salir de la cárcel cuando conoció a Ninetta, que tenía 14. Cuando se casaron en secreto, él tenía 44 años y ella 32. Tuvieron 4 hijos, nacidos en una clínica privada de renombre en Palermo, bajo el verdadero apellido de su padre, Rina. Ese mismo año, 1974, Lora publica en portada la captura del jefe de los Corleonesi, Luciano Ligio. Fue arrestado en Milán, detenido en un apartamento donde vivía con una mujer y un niño que quizá fuera su hijo. Se ocultaba bajo el nombre de Señor Antonio. Y cuando fue arrestado, se presentó así ante los fotógrafos, sonriente y arrogante. Los hombres fieles a Ligio sospechaban que Rina había facilitado su arresto y rechazado todos los planes de evasión, argumentando que se encargaría él personalmente. Ligio pasaría el resto de su vida en la cárcel. Una cosa es cierta. En 1974, Rina ocupa su lugar en el triunvirato que dirige la Cosa Nostra. Rina es un traidor nato. Rina enfrenta a padres contra hijos, hermanos contra hermanos. Rina tiene una forma de actuar que es difícil de explicar. Sí, es difícil de explicar, pero tiene una manera de actuar que es como... No me sé explicar, pero es como la carcoma que excava y excava la madera. Y lo hace poco a poco, pues él es así. Poco a poco pone a todos en contra. Conseguía hacernos convivir y al mismo tiempo ponernos a todos en contra. Era diabólico. Era un hombre diabólico. Pero no era político, diplomático. Carecía de política en todos los sentidos. Era un criminal puro. Un criminal puro. Y en aquel contexto de la Cosa Nostra, creo que logró sobrevivir por eso. En esta plaza encontró la muerte un investigador de los Carabinieri, el teniente coronel ruso. Había investigado muy exhaustivamente sobre los Corleonesi y sobre los contratos de la presa Garcia. No se lo perdonaron. Senta, assessore, lei è il consigliere comunale? Ecco, noi stiamo facendo un'inchiesta sull'esecuzione del colonnello russo che è avvenuta a pochi chilometri da qui. Venga, assessore. Noi stiamo organizzando, stiamo discutendo il caso del colonnello russo, la cui esecuzione è avvenuta a pochi chilometri da qui. Lei ha saputo che poco distante da qui hanno assassinato il famoso colonnello dei carabinieri russo? E questo significa che la mafia è ancora molto potente qui. Lo è? Certo, perché per fare questo fatto si sarebbe qualche cosa. Ci vuole potenza. Dico, la potenza è di chi ha avuto il coraggio di ammazzarlo. Per forza, se non aveva il coraggio non si faceva questo fatto. E secondo lei chi è che dà questi ordini? Chi lo sa? Non è la mafia? Non si sa. Non si sa. Non si sa. La mafia tradicionalmente esto no lo hacía. Según el viejo código de la mafia, utilizamos esta expresión, código de la mafia, que a mí personalmente no me gusta, pero en fin, para entendernos. Para garantizar su presencia con los focos apagados, porque a la mafia no le interesa apuntar los focos hacia sí misma, no se oponía al Estado. Se insertaba, se infiltraba, pero no recurría a la confrontación. Esta es una de las, por así decirlo, la novedad más dramática que Rina y Provenzano introdujeron, porque esta fue una elección suya, la de cambiar de estrategia y oponerse militarmente al Estado.
En el 78 asesinaron en Palermo a un mafioso de cierto rango, un tal Beppe Di Cristina, que era, bueno, quizá utilizar la palabra vástago, pero en suma era descendiente de una familia mafiosa histórica de la provincia de Caltanissetta, Riesi, era el pueblo de ellos. Y Di Cristina tenía, digamos, muchas relaciones con el mundo palermitano. Había tenido algunos problemas con los Corleonesi, por lo que ya no se sentía seguro. Di Cristina es una persona muy inteligente, hasta el punto que es el primero que se da cuenta del proyecto siniestro que tiene Salvatore Riina. Y advierte, intenta advertir a los palermitanos, quienes en un principio no le dan demasiada importancia. Entonces comienza a desahogarse con un coronel de los Carabinieri, pero no porque quiera ser un colaborador. Él quiere, digamos, advertir a sus amigos, a nuestros amigos, porque nosotros hasta ese momento, con las instituciones y con la Iglesia, estamos en buenos términos, ¿de acuerdo? Quiere advertir a los Carabinieri de este nuevo peligro, de este peligro, un peligro que está siendo subestimado por todas las partes, que es Salvatore Riina. Porque Riina ya había hecho arrestar a Luciano Liggio y demás, y está conquistando toda Sicilia. Los Corleonesi se enteran, es decir, la mafia está al corriente, porque en las instituciones había personas que estaban en connivencia con la mafia, y Di Cristina es asesinado. Riina ha sembrado el terror dentro y fuera de la Cosa Nostra. Riina es un asesino al que se le suben los humos y haciendo lo único que sabe hacer, que es matar, se le mete en la cabeza llegar a la cima de la Cosa Nostra y lo consigue. Comienzan matando a un periodista, Mario Francese, a principios del 79, al que asesinan porque yo lo conocía. Era un gran periodista y sobre todo era un periodista que no se limitaba a contar noticias, sino que era un periodista de investigación, que intentaba comprender qué había detrás de los hechos. Es decir, la faceta más interesante, más inteligente del periodismo. Y al hacerlo comenzó a escribir sobre la mafia, lo que hasta entonces nunca se había escrito, incluso haciendo referencia a los Corleonesi. Y esto para los Corleonesi era intolerable. ¿Y cómo resuelven el problema? Lo asesinan. Era necesario eliminar a Michele Reina, porque Michele Reina era el secretario de la Democracia Cristiana y no se prestaba a los diseños de los Corleonesi respecto a los negocios que ellos querían gestionar. Boris Giuliano ciertamente estaba expuesto. Boris Giuliano estaba en peligro, pero no parecía creíble que la mafia derribara incluso al jefe de la brigada móvil. Parecía algo que nunca sucedería. Parecía algo demasiado grave como para hacerse. Y sin embargo, los Corleonesi no se detuvieron ni siquiera ante esto.
Bien, el balance de este año terrible, que es el 79, que sin duda es el año que inaugura lo que será una época dramática, en la que los asesinatos de servidores del Estado serán... Es un balance negativo, en el sentido de que por parte de las instituciones de este país no hubo una respuesta contundente desde ningún punto de vista. Indignación de los políticos, bla, 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 bla. Participación en los funerales, bla, 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 bla. Pero tengo que decir que no puedo señalar ninguna iniciativa a nivel institucional novedosa, de mayor eficacia en la lucha contra la mafia. La intimidación llegaba también a los sectores de la política, del poder real, que podrían haber hecho algo, pero probablemente pensaron que era más prudente no hacer nada. Por esta razón digo, y yo siempre hago hincapié, pero no yo solo, que en estos crímenes terribles es muy fuerte este componente intimidatorio, que funciona porque cualquiera que tenga un papel institucional y encabece una iniciativa seria sabe que arriesga su vida. No es ninguna tontería. Aparte de los vínculos de las piezas de la política, los entresijos del poder establecido con la mafia, esto también influye mucho. Pero también existe ese aspecto. Estos asesinan hasta al presidente de la región, que cometió el error de querer, como programa dijo, que quería infundir a la gestión de la contratación pública en Sicilia la máxima transparencia posible. Figúrate, lo mataron inmediatamente. En los contratos públicos, la mafia estaba metida hasta aquí. El mecanismo es, en el momento en que tú, político, mafia, sea quien sea, encuentras un obstáculo, en el momento en que no consigues domesticarlo, o dominarlo, o corromperlo, llegar a él mediante el amor o el temor, se llega a la solución extrema, que es matarlo. Te haces sicario, primero consiguiendo participar en cualquier discusión. Luego, sobre la marcha, te hacen ver que se ha asesinado a tal persona y no se esconden de ti para hablar de ello, para hacerte comprender que a las personas se las mata y que la ha matado alguien como tú. Luego empiezan a hacerte preguntas, las personas más cercanas, si tienes el valor para matar a alguien, si te ves capaz y si el dedo te funciona. Que el dedo te funciona se refiere a apretar el gatillo de una pistola. Hasta que luego se llega al punto en que te ponen ante el hecho, no ante el hecho consumado. Antes participas directamente en la comisión de un asesinato, es decir, subirte al coche o a vigilar, depende de lo que se trate, y así, junto con otro, te hacen participar en un asesinato para que veas, mira cómo muere, es como matar a un pájaro, como matar una pieza de caza. Y así se te hace algo fácil. Mire, yo hubo un momento en que no tenía ya ni tiempo para pensar, porque estaba tan involucrado psicológicamente en el sistema que funcionaba como un tren. Es decir, ya no razonaba, ya no veía, ya no reflexionaba. Yo en un momento dado me había vuelto peor que Totorrina. Iba como con las anteojeras. Es una especie de escuela. Una escuela a la que no vas con los libros a estudiar, sino una escuela en la que prácticamente comienzas a observar. Comienzas a ver todos los movimientos que hace un mafioso, comienzas a ver la conducta que tiene un mafioso. Y se dice que quien anda con un cojo al año cojea. Íbamos allí y matábamos. No nos lo pensábamos ni 2 minutos, no lo pensábamos en absoluto. Ibas allí, matabas, te decían, hay que matar a este. Lo matabas y listo, no me planteaba nada más. No quería saber el motivo por el que lo matabas y basta. No necesitaba explicación. Lo que apreciaban en la Cosa Nostra de mí era que no hacía preguntas. 1975. Fue una de las primeras fotos
que tomé en Palermo de la mafia. Fue uno de mis primeros asesinados. Era joven y quedé muy consternada. Este fue asesinado cuando estaba sentado. No creo que pretendieran hacer teatro, pero esta es teatral, muy teatral. Recuerdo que le pusieron la manta porque le dispararon en la cara y tenía la cara destrozada. El periódico llamó apresuradamente. Hay un hombre muerto, asesinado, ya no recuerdo dónde. Voy allí y hay en la oscuridad de la noche un pequeño cuerpo, colocado así. No hay luz, no hay luna, no hay nada. Llega un coche de policía, enciende los faros e ilumina la escena. Llamamos a esta foto los dos Cristos, porque para mí él en el suelo era un Cristo y aquí está el otro Cristo. Esta de aquí a mí me causó mucha impresión, porque debajo de la sábana, esto de aquí no son los ojos, pero parecen los ojos. No hay sangre. Casi mussoliniano el perfil. Es brutal la cosa, ¿no? La mafia siempre ha matado por sus intereses, para defender sus intereses, para defender su dinero, para conseguir mucho. Ha matado porque adora el poder. En Sicilia hay un proverbio que dice: mandar es mejor que follar. Mandar es mejor que hacer el amor. Es decir, los mafiosos tienen este sentido del imperio sobre los demás. ¿A quién mata la mafia? La mafia mata a cualquiera que se interponga en su camino. Hoy las cosas son diferentes, porque la mafia se ha modernizado, por lo que trata de no matar y hacer sus negocios de otra manera. Pero durante décadas he fotografiado sangre y sangre y más sangre, y luego dolor y más dolor. El asesinato de Piersanti Mattarella no sacia la sed de Rina. 5 meses después, en Monreale, mientras la ciudad celebra la fiesta del crucifijo, los esbirros de Rina tirotean al capitán Basile de los Carabinieri, mientras se encontraba entre la multitud sosteniendo a su hija en brazos. Basile se había hecho cargo de la investigación del coronel ruso sobre los Corleonesi. Tenía que morir. Pero Rina, en cierto modo, casi se ve obligado a recurrir a la violencia sanguinaria, porque entiende que de lo contrario, el ascenso a la cima de la Cosa Nostra no va a lograrlo. Solo puede basarlo en la violencia, en el miedo. Y, en mi opinión, espera en una primera fase evitar tal vez la guerra de la mafia. Es decir, espera que los asesinatos del 79 y del 80 hayan puesto tan sobradamente de manifiesto su fuerza y su violencia, que piensa, en mi opinión, que las familias mafiosas palermitanas en algún momento van a tomar nota y venir con mejores consejos, actuar con más prudencia. La guerra de la mafia estalla porque, en mi opinión, Rina obviamente la habría evitado encantado, porque en cambio Stefano Bontade en particular y Totuccio Inserillo dicen: no, ya basta, está bien, Kalashnikov. La guerra de la mafia. Vamos a llamarla así, la guerra de la mafia.
La guerra de la mafia comienza en 1981, en abril, con el asesinato de Stefano Bontade. Comienza porque llegan noticias de que Stefano Bontade, Tano Badalamenti, Totuccio Inzerillo y muchos otros jefes de la mafia querían eliminar a Totò Riina, querían matarlo. Y digamos que a Totò Riina le llegó esta noticia. Stefano Bontade era un gran hombre de honor y quería hacer algo conforme a las reglas de la Cosa Nostra, matar a Totò Riina, celebrar una reunión de todo el Consejo de Sicilia. Se convocaría esta reunión. Stefano Bontade se levantaría y dispararía contra Totò Riina delante de todo el Consejo. Totò Riina, maligno, habiendo sido informado ya por el espía Pulará, por el gusano que estaba entre nosotros, no acude a la cita cuando se convoca este consejo. Stefano Bontade lo ha subestimado demasiado. Totò Riina, que está envenenado y es insidioso, mata a Stefano Bontade. Y eso es todo. Stefano Bontade era un estratega, por lo que era importante golpearlo a él primero. Porque si se golpeaba a cualquier otro, entonces a Stefano Bontade no lo habríamos cogido nunca. Porque Stefano Bontade sin duda habría hecho la guerra. Por eso digo que fue un tiro al blanco. Porque una vez que Stefano Bontade murió, su ejército se derritió como nieve al sol. Inmediatamente después del asesinato de Stefano Bontade, nos organizamos para matar a Totuccio Inzerillo, porque Totuccio Inzerillo está estrechamente vinculado a Stefano Bontade. Y, entre otras cosas, era parte de este complot, porque las citas con Totò Riina para matarlo nos llegaban a través de Totuccio Inzerillo. Y sucedió que siempre nos traían las noticias los hombres de Totuccio Inzerillo, porque también en la familia de Totuccio Inzerillo había infiltrados de Totò Riina, y nos trajeron la noticia de que ese día se iba a reunir con una mujer, y nos organizamos con una camioneta que estacionamos debajo de la casa de esta mujer a la que él iba a ver. Y cuando llegó, le disparamos. Y así fue asesinado Totuccio Inzerillo. Obviamente, la familia sabía muy bien que el padre había sido asesinado por los muchachos de Totò Riina. Y el hijo de Inzerillo, preso de ira, repitió varias veces que se vengaría de Totò Riina porque había matado a su padre. El hijo de Inzerillo fue hecho preso por los Corleonesi y llevado a una pocilga que estaba en el barrio de Santa María di Gesù. Vi con mis propios ojos a esos cerdos, a los que mantenían allí mucho tiempo sin comer. Y al hijo de Totuccio Inzerillo le cortaron el brazo en vivo. Y le dijeron, con este brazo querías matar a Totò Riina. Y arrojaron el brazo delante de él a los cerdos, que se lo comieron. Después cogieron al hijo de Inzerillo y lo arrojaron a los cerdos, y fue devorado por ellos. Mire, después de estos dos sucesos se desencadena una guerra. Se podría decir una cacería humana. Cada día se asesinaba a 2, 3, 4, 5 personas en Palermo y sus alrededores.
Todos del lado opuesto, esto es, unilateralmente. Es decir, digamos, todos de los perdedores. Aquel periodo era como la caza del tesoro para matar. Los que llegaban primero mataban personas. Y estaban los infiltrados y los traidores de la otra parte que nos traían las noticias para ir a matar a la gente. Y nosotros no veíamos nunca... Recuerdo, ¿usted ha visto El Padrino? Cuando se reunían en la casa y estaba aquel gordinflón que hacía pasta con salsa, salchichas, estas cosas. Era igual. En el refugio que teníamos, Tizio preparaba la comida. Otro que preparaba otra cosa. El que iba a comprar y enseguida estábamos preparados con los coches porque teníamos que irnos, porque nos daban los soplos a quien teníamos que ir a matar. En la época en que lo hacía, digamos que para mí era como un paseo. Estaba feliz por el valor que te daba en la organización. Cuando me venían a buscar para ir a hacer algo, yo era feliz, porque significaba que era bueno haciendo lo que hacía en el campo al que se dedicaba uno. Los muertos han sido tantos, pero tantos. Simplemente ya no se llevaba la cuenta de los muertos en aquellos años en Palermo. Unos 150 en el 81, luego otros 150 en el 82. Luego también hubo muertos fuera de la provincia porque pasó a todas las demás provincias donde había otros hombres de honor que debían morir. Es decir, fue una carnicería. Pero todos... exclusivamente de un lado, no de los dos lados. Los muertos eran solo de un lado. Aparecían cadáveres por todas partes. En las calles, dentro de automóviles. Aquella era solo la parte visible de la carnicería. Descubriríamos otra parte más secreta más adelante. Se llamaba lupara bianca o escopeta blanca. Asesinatos sin cuerpos, asesinatos que dejaban viudas blancas. Las víctimas eran los enemigos de Riina, que desaparecían en lo que se denominaron cámaras de la muerte. La idea de coger a una persona, estrangularla y hacer desaparecer el cuerpo seguramente fue de Riina. Había cámaras de la muerte en todos los puntos de Palermo, porque cada familia tenía un lugar donde el traidor conducía a la persona que tenía que ser eliminada, mafiosa o no mafiosa. Había un sillón del tipo de los que usan los dentistas, un sillón giratorio, y al lado había una bañera. Y luego había cosas colgadas de unos clavos. Se dijo que era allí donde se estrangulaba a la gente. Los interrogaban, los estrangulaban, luego los metían en la bañera, los disolvían en ácido y después a 30 metros, a 40 metros estaba el mar y la tubería arrojaba todo al mar. Estrangular a una persona, mira, no es fácil si estás solo. Pero si hay 3 o 4, si lo tienes atado, si lo tienes sentado en la silla, en cuanto notas que apesta, es que se ha cagado encima y significa que está muerto. El 30 de noviembre de 1982 termina la guerra de la mafia con el asesinato de Saro Riccobono, Toto Scaglione y muchos otros hombres de honor vinculados a estas familias. Con mi jefe, Riina utilizó el método que había utilizado en varias ocasiones. Organizó el almuerzo al mediodía. Comieron tranquilamente, hablaron como si no pasara nada. Pero después de comer, mientras Riccobono se estaba echando la típica siesta que te echas cuando has comido abundantemente y luego reposas, Salvatore Riina, como un felino, como una fiera, bestia, se le echó encima y le puso la soga al cuello. Había otros 2 que lo sujetaban y fue estrangulado, él y sus 3 guardaespaldas, y luego disuelto en ácido. Riina, a partir de ese momento, se convierte en un dictador. Después del 30 de noviembre de 1982, se convierte en dictador porque no hay nadie que, ni de buenas maneras, le lleva la contraria.
Una vez coronado, en su vida la responsabilidad ha cambiado, en el sentido de que el objetivo que se había marcado, convertirse en el capo dei capi, capo de los capos, lo ha conseguido. Se jactaba de que tarde o temprano entraría en los libros de historia. Y para bien o para mal ha entrado. Más para mal que para bien, para ser claros. Pero ha entrado. Y de eso se jactaba. Cambió. Vida social cotidiana, cero. Es decir, no es que hiciera una vida, excepto por alguna invitación de algún otro hombre de honor. Nada de teatro, nada de cine, nada de paseos, nada de helados. Qué sé yo, dar un paseo por el paseo marítimo. Todo eso lo había eliminado de su vida. Se acabó. Eso en cuanto a su vida social y personal. Su vida en la Cosa Nostra, en cambio, era intensa. A menudo salía por la mañana y volvía por la noche, porque estaba muy ocupado atendiendo todas las solicitudes, todas las noticias que le llegaban de toda Sicilia. Como de costumbre, para acabar con los conflictos dentro de la Cosa Nostra, se terminaba asesinando. O por intereses económicos, por el tráfico de drogas, o por licitaciones, o para calmar el mal humor entre hombres de honor, o para pasar recomendaciones. Es decir, pasaba de las tonterías a las masacres. Para reafirmar su control sobre Sicilia, Riina ordenó el asesinato del diputado del Partido Comunista, Pío Latorre, que preparaba un proyecto de ley que permitiría a los tribunales confiscar los bienes de los mafiosos encarcelados. El Estado respondió enviando al general Dalla Chiesa a Palermo con el título de prefecto. Pocos medios y una misión: luchar contra la mafia como había hecho previamente contra las Brigadas Rojas. 100 días después de llegar a Palermo, y por orden de Riina, fue asesinado junto con su esposa y su escolta. El mensaje de Riina era claro: en Sicilia mandamos nosotros.